Voy, hago la presentación. Bien, 3:32 de la tarde, ya casi 3:33 en el digital de Éxitos 93.1 y ahora tengo la oportunidad de hacer este contacto a través de la plataforma de Zoom con la colega periodista Adriana Enríquez. Ella es CEO pues de Migrantes en Vuelo. Es un espacio para narrar historias de inmigrantes que cumplen con un perfil inspirador y vamos a tocar también ese tema de su trabajo. Ella es periodista, además pues trabajó muchos años aquí en el estado Aragua, es comunicadora social, locutora, está radicada desde hace 7 años en Carolina del Norte. Actualmente es directora de contenido de Progreso Hispano y secretaria de la organización de periodistas hispanos en Carolina del Norte. Bueno, ahí, sus coordenadas digitales son, entre otras, pues, @Adriana IHB, y también @Migrantes en Vuelo. Muy buenas tardes, de verdad es un placer reencontrarme ahora en este papel, porque además quiero decir, nosotros compartimos y trabajamos como periodistas pues juntos en este espacio en el aire cuando se hacía en TBS, aquí en Maracay. Así que Así es. tengo gratos recuerdos de lo que fue la experiencia de trabajo profesional contigo, Adriana, ¿no? Bueno, y fíjate, yo quería que comenzáramos esta conversación. Bueno, el tema migratorio en Estados Unidos, como bien sabes, es un tema de debate presidencial, pues, ¿no? La migración ha sido Correcto. un tema candente en las últimas 2 décadas y es probable que además sea el tema de campaña en este 2024. Leemos en BOA que, bueno, los datos de la Oficina de Aduanas de Protección Fronteriza, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos muestran que se han encontrado 870,000 migrantes en la frontera de Estados Unidos y México en el comienzo del año 2023 y apenas hasta el último trimestre del año, y dice hasta el comienzo del año 2023, ¿no? Está hablando pues de una cifra importante. De ellos, 264 fueron removidos inmediatamente bajo el título 42, la medida que permite la expulsión inmediata de migrantes durante la emergencia de salud pública. Se refieren al tema de la pandemia, por ejemplo, ya año 2022, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el tema de la migración, en el que también hay una carga de xenofobia en esa discusión política allí en Estados Unidos? Así es, Antonio. Bueno, primeramente saludar a tu audiencia. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todo el equipo de Éxitos 93.1. Evidentemente, hablar del tema migratorio nos conlleva a muchos planteamientos. Estamos los venezolanos, como quien dice, en el ojo allí con la vista bien puesta ante hechos, sucesos, acontecimientos que se han registrado en estos últimos tiempos. Y Venezuela, por supuesto, las mayores crisis en desplazamiento desde el 2021, 5.1 millones de venezolanos ya habrían abandonado el país, por las razones que todos conocemos. Pero sin duda el tema migratorio, ya lo decías en tu introducción, acá en los Estados Unidos vivimos un año de elecciones, un año electoral en la que se debate precisamente allí el tema migratorio. La cantidad de migrantes que están llegando al territorio estadounidense de forma ilegal, la insistencia del gobierno y de las autoridades en poner freno para, a través de las fronteras, pues intentar detener esta afluencia, De- detener a quienes deseen de forma ilegal entrar en el territorio estadounidense. sí, hay una Entonces, clara un intención de tema, desalentar ese flujo, ¿no? sí, Eso es claro y notorio, pues. las políticas actuales del gobierno del presidente Biden están tratando de frenar ese flujo. Al parecer, los últimos reportes han indicado, al menos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, que quienes este fin de semana, por cierto, reiteraron que los migrantes que intenten ingresar de forma ilegal por las fronteras, pues van a ser deportados a su país de origen. Entonces, pareciera que, y es la retórica actual
de buscar las medidas de frenar este flujo de entrada ilegal. Y lo vemos, Antonio, en diferentes estados de este país, Nueva York y en otros estados, el hecho de ese recibimiento de gran cantidad de venezolanos, en su mayoría también colombianos, que están entrando y que más allá de la actuación que están teniendo a la hora de intentar establecerse en este país, que queda para un buen grupo, pues vaya, las intenciones no precisamente de salir adelante por buena manera o siendo un buen inmigrante. Por Claro. cierto que este grupo no nos representa para nada al hecho de tantos inmigrantes que han llegado a este país con las ganas de salir adelante en busca de Y oportunidades. bueno, por cierto que ese muchacho, por ejemplo, Leito, pues, que se ha hecho tan famoso en las redes, veo que hace varios contenidos y explica, bueno, un conjunto de beneficios de los que ha sido objeto por lo demás, ¿no? Sí. Y en otros casos, bueno, lo plantea más bien como un tema de viveza, bueno, no sé, imperial, ya será, pues no se puede hablar de viveza criolla estando por allá tan lejos. Sí, también está el caso, Antonio, de este joven venezolano de 26 años que fue acusado de asesinar a la joven que estudiaba medicina en Georgia, José Antonio Ibarra. El caso de este joven venezolano viene, pues en estos últimos días, a de nuevo a ser centro de las reiteraciones en deportar a los venezolanos, deportar a esos indocumentados que están en el país y que por supuesto no están estableciéndose de la forma o de la manera más correcta. Entonces, repito, hay una retórica y vaya que desde las organizaciones, distintas organizaciones que hacen vida en los diferentes estados de este país, han estado tratando de respaldar a los hispanos, bien sean de diferentes nacionalidades, respaldar a ese gentilicio que realmente pues vino a hacer las cosas bien y no a este grupo de personas que lamentablemente pues siguen dejando mal a los venezolanos y a otros inmigrantes que han venido al país de las oportunidades para establecerse, para producir y aportar en Sí. fines de que eso es lo que la retórica que están buscando ahorita las organizaciones puntualmente. He tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes organizaciones y me decían, Adriana, lo que queremos que prevalezca es esa retórica de el aporte que están haciendo los migrantes, obviamente, en este país, que es necesario, que los migrantes ocupan puestos que un norteamericano no hace, ocupan trabajos importantes y el aporte es lo que debe prevalecer. Eso es lo que tenemos que impulsar en estas últimas retóricas que lamentablemente pues ha prevalecido la parte negativa frente, repito, a lo bueno que pudieran estar haciendo otros. Fíjate, hay una encuesta que publicó la gente de Bloomberg, ¿no? Bloomberg News. Ujú. Ellos hablan de una encuesta que se practicó en Washington, ¿no? Y con migrantes, ¿no? Y dice que más del 65% de los venezolanos radicados en Estados Unidos regresaría si se produce un cambio político. Y apenas menos del 15% dice que volvería a Venezuela si el presidente Maduro logra un tercer mandato, incluso si la economía mejora, dice la encuesta, ¿no? O revela esta encuesta difundida por Bloomberg News. Ahora fíjate, en respuesta a esa encuesta, también hace algunos días, el presidente Maduro dice que los migrantes venezolanos tienen que regresar al país y si se levantaran las sanciones en menos de un año, estaría de vuelta una inmensa mayoría de ellos. Todavía no hay definición de las cantidades, hay una etapa en la que prácticamente se desestimó ese flujo migratorio hasta que se pasó a una etapa, yo creo que ya en el tiempo de la pandemia, en la que Sí. empezó a admitir esa realidad por parte del gobierno venezolano y empezó aquel llamado plan de vuelta a la patria, ¿no? Con algunos vuelos, sobre todo de Latinoamérica, y ahora han empezado también desde Estados Unidos. Digamos, son dos caras de la misma moneda. Unos piensan que si se levantan las sanciones se resolvería el tema migratorio
en Estados Unidos, y otros creen que si hay un cambio político en Venezuela, pues se resolvería, al menos desde la óptica o desde los migrantes venezolanos, también se resolvería ese tema migratorio en Estados Unidos, con muchísima gente que está en una situación, digamos, irregular, independientemente de que aporten y de que trabajen y de que Sí. contribuyan a la economía norteamericana. Así es, Antonio. Yo considero que eso es una decisión genuina, una decisión que muchos, y el sentir de muchos venezolanos, al menos en este país. Y uno lo evidencia en congregaciones, en eventos latinoamericanos, en eventos donde muchos venezolanos coincidimos y nos preguntamos lo mismo, ¿regresaríamos, volveríamos a nuestro país si el régimen de Maduro pues cayera y de alguna forma saliera, pues para poder nuevamente tener oportunidades en nuestro país y seguir aportando, reencontrarnos, no solamente además con nuestros familiares, en fin? Pero hay quienes dicen que sí y vaya, Bueno, esa todos los casos, encuesta pues obviamente, todos los casos, Adriana, no son iguales desde el punto de vista de las motivaciones. Ni siquiera, totalmente, ni siquiera totalmente, de pero las hay quienes motivaciones dicen, para ¿cómo irse, regreso si ya yo he claro, echado raíces en este claro, ni país? siquiera de ¿Ok? los que tuvieron motivaciones para irse, como tampoco de los que han tenido, o los que tienen motivos y razones, obviamente, para quedarse, digamos, en el exterior, ¿no? Claro. Fíjate, vamos a ir a una breve pausa, Ujú. y a nuestra vuelta yo quisiera que además habláramos del trabajo que tú haces en Migrantes en Vuelo, porque Seguro. además, fíjate, es muy distinto los llamados migrantes en vuelo, un poco el trabajo que tú realizas a la experiencia de tantísimos migrantes y en buena parte de ellos pues venezolanos que han vivido la tragedia de atravesar la selva del Darién, algunos persiguiendo el sueño americano, otros no han podido traspasar la frontera. Hay de todo pues en la viña del Señor, en este flujo migratorio que ha sido grande, que es importante, y que aunque algunos piensan que se ha reducido, en todo caso sigue existiendo y sigue habiendo un flujo migratorio hacia Estados Unidos desde Venezuela y desde otros países también, porque no es nada más Sí. de venezolanos. Una brevísima pausa y ya volvemos con la colega periodista Adriana Enrique. Ya regresamos. Bien, 3:49 de la tarde, está con nosotros la colega periodista Adriana Enríquez, CEO de Migrantes en Vuelo, un espacio para narrar historias de inmigrantes que cumplen con un perfil inspirador. Ella además comunicadora social, locutora, está radicada desde hace 7 años en Carolina del Norte y es directora de contenido de Progreso Hispano News y secretaria de la organización de periodistas hispanos en Carolina. Bueno, ¿y qué es Migrantes en Vuelo? Háblanos un poco de esa experiencia periodística tuya en la que, como comentábamos, pues haces relatos y reseñas de, digamos, personas que tienen, que pudieran ser como tú lo dices allí, pues un elemento inspirador, pues gente que ha Sí. llegado y ha avanzado y ha luchado y ha triunfado también. Reinventado. Ujú. Ajá. Es que en este proceso, para muchos migrantes, Antonio, y a todos los que pues están escuchando, no ha sido fácil. Cada quien ha vivido su propia historia y sus fases en el proceso de migración. Muchos han incluso pues atravesado su duelo migratorio. Otros han salido de ese duelo y han podido reinventarse, incluso haciendo cosas que en su país no lo hacían. En el caso, bueno, como venezolana, mi corazón va hacia los venezolanos y abrí este espacio para muchos inmigrantes venezolanos que están en distintos países. Yo he entrevistado gente que está en Bélgica, gente que está en Australia, gente que está pues hacia Europa y en Estados Unidos. He empezado un ciclo de entrevistas presenciales a través de los podcasts y desde allí, como tú muy bien lo indicabas, Migrantes en Vuelo nació con esa necesidad de visibilizar eso que estaban haciendo tantos migrantes para reinventarse
y con éxito y poder a su vez inspirar y servir de ejemplo a otros migrantes. Porque aquella que un día se paró y dijo, yo hago arepas, hago las mejores arepas venezolanas, ¿por qué no me invento un negocio y vendo las arepas para además transmitir la cultura de mi país? Entonces, en esa idea de visibilizar tantas historias, bueno, ya van casi 200 historias y ustedes las pueden ver a través de la página web de migrantesenvuelo.com. Ahí, por cierto, una de las más recientes hasta del cantante Ignacio Rondón, reconocido cantante venezolano, que tuvimos la oportunidad de compartir su historia porque hasta los cantantes, los artistas también buscaron la forma de reinventarse, de buscar nuevas oportunidades y pues ahí también los tomamos en cuenta. Antonio, yo quería reflejar este espacio de manera Ajá. positiva, no Dime. victimizarnos, ¿ok? Ok. Esa es la idea, algo positivo, porque estoy convencida de que las experiencias de otros sirven para también nosotros tomar esos consejos, esas recomendaciones, enfocados, agarrar lo que no funciona, desechar lo que no nos funciona y seguir adelante. Pero si hacemos todos una cadena de ejemplos, de inspiraciones, yo estoy segura que esto va a traer muy buenos resultados de tanta gente que se convenzan que sí se puede. Fíjate, la mayor dificultad, sobre todo a la luz de tu experiencia en Estados Unidos, ¿no? Con el tema de los migrantes, está relacionada con eh, este asunto burocrático de la formalización de documentos. Pues yo decía hace un rato, hay mucha gente que no ha podido formalizar sus documentos y tú podrías decir, bueno, están en una situación ilegal, pero eso no los convierte en delincuentes, que son dos cosas Claro. distintas, ¿no? Y, Totalmente. ajá, Ujú. y, Además, recuerda, Antonio, que se ha abierto las posibilidades a través de un TPS, un estatus temporal, donde muchos venezolanos se han visto beneficiados con esas asignaciones del TPS para poder estar estable en este país. y Aquellos ese que estaban TPS en no una vence el asignación año, del 2021, por ajá, cierto, se vence pronto. sí, es lo que te Antes iba a del 10 de decir. marzo tienen que hacer su renovación de nuevo. Pero hay muchas formas, Ah, puedes Antonio. Hay volver a gente que aplicar. está entrando al país de forma a través de su perfil laboral, gente que está utilizando otro tipo de visado para poder entrar. Yo creería que hay maneras de permanecer legal en este país, Antonio. Fíjate, te decía, la gente puede, o sea, puede renovarlo. Yo pensé que se Sí. vencía y ya se extinguía el plazo. O sea, las personas pueden, pueden aplicar para la renovación del TPS. Sí, tienen que aplicar al menos los que asignaron o fueron aprobados en la asignación de 2021. Tienen plazo hasta el 10 de marzo para de nuevo hacer la solicitud de y extender su estatus temporal. ¿Y ese Y estatus por cuánto tiempo a lo quienes pueden no le han extender? dado respuesta, ojo, tienen que esperar que les den respuesta, que seguramente ya vendrá con la asignación hasta el año 2025. 2025. Fíjate, ¿cómo va? Y ya estamos llegando al final de tu participación, y esta es una pregunta más en el tema de política interna norteamericana. ¿Cómo va el asunto? Porque el presidente Biden ha hablado de la necesidad de que haya un acuerdo bipartidista para abordar el tema migratorio, ¿no? Sí. Y hay un planteamiento allí, pues, de discusión, además a nivel, digamos, bicameral, pues, con senadores y con diputados, ¿eh? Bueno, y que se integren, obviamente, demócratas y republicanos. ¿Tú ves eso factible o eso va a naufragar, esa iniciativa? Sí, esa iniciativa va a quedar allí en espera. Eso para mí no va a proceder, al menos por los momentos. Todavía seguirá el debate entre republicanos y demócratas en las ganas del presidente Biden que el Senado termine de dar una reforma migratoria que favorezca pues muchas decisiones y que es la línea generalizada que le está pidiendo la gente en una reforma migratoria que tome en cuenta a gente como DACA, a personas que han estado tanto tiempo en este país y que todavía siguen, se mantienen en zozobra porque no está su estatus definido, aun cuando sí están legal. Entonces yo creería que eso va todavía a permanecer así, Antonio,
porque estamos viendo, mañana es el supermartes, Ajá. mañana hay primarias en muchos estados del país y se espera después de estas primarias justamente ver el panorama más claro, pero sin duda que veremos en noviembre pues unas elecciones allí bien reñidas entre una población que lo que está es pendiente más allá de la economía y de otro tipo de temas, obviamente es el que va a prevalecer es el migratorio. Entonces Claro. hay que esperar, pero creería que después de este supermartes vamos a tener un panorama más claro, cómo están los estados allí y quién va a ganar. Pues de candidato que obviamente pues, la bancada republicana sigue apuntando a Trump. Que por cierto decían hoy los titulares, muchos titulares, que el gobierno de Biden ha expulsado a más migrantes que el mismo gobierno de Trump. ¿Sabe? Bueno, pero parecería evidente que al final, digamos, la competencia por la carrera presidencial lo va a terminar siendo tal cual como está cantado hoy en día entre Trump y Biden, ¿no? Sí, Por mucho así que parece. Michelle Obama suene por allí, por el lado, digamos, de esa organización partidista y por el lado de los contrarios, pues en el caso de Nikki Haley, ¿no? Pero al final pareciera que ellos dos son Que los que de se hecho van a medir. Biden perdió las primarias en su propio estado, en Carolina del Sur. Entonces ya por Ajá, allí pero ganó en Washington. ganó en Washington, Ajá. así lo digamos, Es ganó en decir, Washington, no, pareciera que no pero quieren a Trump allí donde gobernó, o en la sede de la exactamente. Casa Blanca, ¿no? Es una Todavía manera le de sigue leer. pasando factura, pues lo del asalto a Capitolio, es lo que está Ajá. allí pues prevaleciendo, Antonio. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, fue un placer haberme reencontrado contigo, aunque siempre mantenemos ahí el contacto por WhatsApp, pues, pero Así es. además, como te decía, pues recuerdo ese tiempo en el que compartimos juntos la conducción de este espacio en TBS ya hace varios años atrás, ¿no? Así es, bueno, para mí un placer contribuir de alguna forma y compartir contigo, Antonio, y totalmente un reencuentro en el que no nos hemos abandonado, seguimos allí en contacto y bueno, agradecida y un saludo a toda la audiencia y a mi Maracay Bella. Bueno, muchísimas gracias entonces a Adriana Enríquez, colega periodista, directora pues de Migrantes en Vuelo, un espacio para narrar historia de inmigrantes que cumplen con un perfil inspirador. Una brevísima pausa y volvemos con la despedida en el programa En el Aire. Gracias, Adriana. A ti. En el aire, periodismo total con Antonio Di Gianpaolo.